Buenas tardes. Vamos a hacer hoy la tercera clase de inmunología, el tercer teórico, donde vamos a tratar de responder algunas preguntas importantes de la inmunidad. Ahora les voy a compartir pantalla. Las preguntas que nos queremos responder, en base a todo lo que ya estuvimos viendo en las primeras dos clases, es cómo hace el sistema inmune para reconocer a todos los antígenos posibles del universo, cómo hace el sistema inmune para diferenciar lo propio de lo extraño, es decir, de lo que no nos pertenece, cómo responde el sistema a cada tipo de patógeno y cómo aprende el sistema inmune y guarda memoria. Primero, el primer tema que vamos a tocar hoy es el reconocimiento antigénico. ¿Quiénes reconocen los antígenos? Recordemos que las únicas células que reconocen específicamente los antígenos son los linfocitos. Para eso tienen receptores específicos en su superficie que reconocen los epitopes. El receptor del linfocito T se llama T-cell receptor, TCR, y el receptor de linfocitos B se llama es una inmunoglobulina de membrana. ¿Qué tienen en común? Que estos receptores reconocen un epitope específico y no otro, y que pertenecen a la familia de la superfamilia de inmunoglobulinas. Esta familia es una familia que engloba proteínas que tienen la característica de tener un dominio, una parte extracelular, un dominio intramembrana, ahora vamos a ver cómo se insertan, o sea que están anclados en la célula, y un dominio intracelular. ¿Cómo se diferencian? Dijimos eso era común, ahora vamos a ver las diferencias. Los linfocitos B pueden reconocer cualquier antígeno, sea este proteico, polisacárido, glicolípidos, particulado, no particulado. En cambio, los linfocitos T solo reconocen péptidos, y péptidos de un determinado tamaño, entre 15 y 25 más o menos aminoácidos. Es decir, acá ya tenemos que los linfocitos T tienen un reconocimiento más restrictivo de los antígenos. Otra característica, los linfocitos B pueden reconocer antígenos solubles o no solubles. ¿Qué quiere decir esto? Antígenos que estén sueltos, proteínas, péptidos que estén sueltos, o moléculas sueltas, y no solubles serían que estén adheridas a algo como por ejemplo una célula, una bacteria, un parásito, un hongo. Esto lo pueden hacer los linfocitos B, a través de su receptor, la inmunoglobulina de membrana. En cambio, los linfocitos T solo pueden reconocer péptidos que estén presentados en como si fuera una bandejita, que es una hendidura, que tienen una molécula que está en la superficie de una célula presentadora de antígenos. CPA quiere decir célula presentadora de antígenos. Estas células, ahora vamos a ver cuáles son, que tienen unas características especiales. El receptor de membrana del linfocito B está compuesto por la inmunoglobulina de membrana, que es una inmunoglobulina de tipo M. Ahora vamos a ver cómo se diferencian esos isotipos. La letra que acompaña la inmunoglobulina es un isotipo, que fíjense, como les decía, que pertenece a la superfamilia de inmunoglobulinas, es una molécula proteica que está anclada en la membrana, o sea, tiene una parte que está por fuera de la célula, una que está dentro de la membrana, y unas partes carboxilo terminal que están dentro de la célula. A su vez tienen dos moléculas, o sería correceptores, al lado, que son Ig-alfa e Ig-beta. Estas dos moléculas que se asocian son importantísimas, porque son las que, cuando hay unión del antígeno que va a estar reconocido por la inmunoglobulina, o sea, la parte que es el receptor que va a reconocer el antígeno es la inmunoglobulina M de membrana. Sin embargo, cuando reconoce, se produce digamos como un cimbronazo en la proteína que hace que le mande señales a las proteínas que están a sus costados, a estos otros correceptores. Estos correceptores, fíjense, que también pertenecen a la familia de las inmunoglobulinas,
y tienen un dominio intracitoplasmático que activa la tirosina quinasa. ¿Qué importancia tiene esto? Que este sistema enzimático de la tirosina quinasa va a hacer que el linfocito B cambie del estado silente, que es el G0, a un estado G1 para multiplicarse. Entonces, fíjense que la unión del antígeno o el reconocimiento antigénico aquí por la IgM de membrana del linfocito B va a terminar activando la proliferación celular por participación también de sus moléculas coestimuladoras, ¿sí? Que serían la Ig alfa y Ig beta, que tienen este receptor para la tirosina quinasa. Ocurre algo muy similar con el receptor del linfocito T, que lo llamamos TCR, pero también es, como dijimos, tiene esas partes extracelular, intramembrana e intracitoplasmática. Fíjense que el TCR tiene una molécula alfa y una molécula beta unidas por puentes disulfuro, esta sería el TCR. Tiene unos dominios, fíjense que esto es importante, después lo vamos a ver, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, y tiene otras moléculas asociadas, que es esta letra griega, que es letra Z, que se asocian al TCR y tienen también dominios intracitoplasmáticos. La otra molécula que ya habíamos nombrado cuando hablamos en la tablita de linfocitos, dijimos que la molécula de CD3 es una molécula que diferencia a todos los linfocitos T, característica. Esta molécula, fíjense que tiene cadena epsilon y gamma, no importa esto, una, y otra epsilon y delta puede ser, y tienen también dominios intracitoplasmáticos que activan la tirosina quinasa, ¿sí? También, fíjense acá dice que hay un inmunoreceptor basado en la activación de la tirosina quinasa. El mecanismo es el mismo de activación. Cuando hay un antígeno presentado al linfocito T, el TCR va a reconocer ese antígeno, le va a producir, como digo yo, unos codazos a las moléculas que tiene al lado, que se van a activar, y va a activar la tirosina quinasa, que va a llevar al pasaje de G0 a G1 del linfocito y comienza la proliferación. El antígeno, la célula que va a reconocer, o sea, el TCR que va a reconocer el linfocito T, tiene moléculas accesorias. Ya hablamos de que tiene, acá lo vemos ejemplificado en este lindo esquema del libro de Abbas, donde tenemos el TCR, que fíjense que acá le da que la función principal es el reconocimiento específico del antígeno. Luego tenemos señales de transducción, que serían esas señales que mandan señales de afuera hacia adentro, que serían el CD3, las cadenas Z, el CD28, que también cumple funciones importantísimas, ya la vamos a ver cuando se produce la unión del linfocito T a una célula que le va a presentar el antígeno. Luego señales de transducción y adhesión, como el CD4 y el CD8, esta molécula CD4 y CD8 que vimos que va a diferenciar dos poblaciones importantes de linfocitos, unos los helper CD4 y otros los citotóxicos. Es una molécula que va a producir la unión y digamos, en forma restrictiva con determinado tipo de molécula de HLA, que ahora lo vamos el punto que sigue en la explicación. La molécula de CD2 y las integrinas, que son moléculas que intervienen en la adhesión del linfocito en los distintos epitelios, por ejemplo, el epitelio vascular. Antes de terminar de ver cómo es el reconocimiento antigénico de los linfocitos T, tenemos que ver un tema muy importante, que es cómo diferenciamos lo propio de lo no propio, de lo extraño. ¿Por qué? Porque ese reconocimiento antigénico tiene que ver con la presencia de moléculas
del complejo mayor de histocompatibilidad. Vamos a diferenciar dos cosas. Por un lado tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad, que es un complejo de genes. Eso está en el genoma humano, está en los cromosomas. Y tenemos tres clases de genes: genes de clase 1, genes de clase 2 y genes de clase 3. Por otro lado tenemos las proteínas de histocompatibilidad, que son HLA1 y HLA2. Estas proteínas están codificadas por esos genes del complejo mayor. Entonces, los genes de clase 1 van a codificar las proteínas HLA1, que se llaman también proteínas de histocompatibilidad o de trasplante. Estas proteínas están expresadas en todas las células nucleadas de nuestro organismo. Por lo tanto, las únicas células que no expresan HLA1 son los glóbulos rojos. Por otro lado, las proteínas HLA2 también se llaman de respuesta inmune, IR o inmunoasociados. Estos están codificadas su síntesis en los genes de clase 2, y estas están expresadas únicamente en lo que llamamos células presentadoras de antígenos, que les voy adelantando que son las tres más importantes: son las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. Y existen los genes de clase 3, que ya les nombré, que codifican para algunas proteínas del sistema complemento. Esta parte de los antígenos de histocompatibilidad, que también se llama proteínas de histocompatibilidad o antígenos de histocompatibilidad, también se los llama, pero vamos a nombrarlos para no confundir como proteínas de histocompatibilidad. Estos genes, les decía, presentan tres propiedades importantes, que son el polimorfismo, locus ligado y la codominancia. Todo este tema está desarrollado en el módulo 2, no crean que es solo esto lo que van a ver, pero para el teórico quiero destacar el polimorfismo, que quiere decir que cada individuo, nosotros como individuos, expresamos un patrón de genes de histocompatibilidad que es diferente y característico. Por lo tanto, no somos iguales, podemos tener algún parecido. Por lo tanto, cuando tenemos que hacernos un trasplante, necesitamos que haya compatibilidad de un tejido con otro, y se busca la compatibilidad de las moléculas de HLA, ¿sí? Por eso es importante que este tema de la histocompatibilidad no termina en el tema de la inmunología, sino que también tiene que ver con el tema de, o sea, los trasplantes es un tema muy relacionado a la inmunología. Habrán escuchado ustedes el rechazo de los trasplantes. Bueno, es cuando esas proteínas de histocompatibilidad no son reconocidas como extrañas por el receptor, y entonces rechaza el órgano que tiene unas proteínas de histocompatibilidad diferentes. Por eso el polimorfismo es importante como propiedad. El otro importante es locus ligado, significa que se segregan y se heredan locus que pueden estar cerca, y la codominancia significa que nosotros de cada gen tenemos dos alelos, uno perteneciente a cada cadena de ADN. Y codominancia significa que se van a expresar y van a ser codominantes los genes que estén en ambas cadenas de ADN. Uno que heredamos de nuestro padre y otro de nuestra madre. Entonces, esa codominancia es muy importante porque se expresan ambas, quiere decir que se expresan ambas proteínas de histocompatibilidad. Bueno, ¿cómo son estas moléculas? Estos son, lo que hablamos recién eran características de los genes. Ahora vamos a ver las moléculas de HLA, que dijimos que eran moléculas que se expresaban en la superficie celular. Veremos, como ustedes la van a ver a simple vista, parecen iguales. De hecho son muy parecidas porque tienen una estructura general que se caracteriza también, fíjense, por una parte extracelular, un dominio intramembrana y una colita intracelular carboxilo terminal. Lo mismo pasa con la molécula de clase 2. La molécula de clase 1 es un péptido que tiene alfa, se llama alfa, una proteína alfa, que tiene tres dominios. Dominios llamamos a estos globitos, a estas pelotas que tienen cierta
una estructura que le da una propiedad específica dentro de la proteína. Tenemos alfa 1, alfa 2 y alfa 3 formando como un ángulo recto, y entre alfa 1 y alfa 2 existe un surco que es donde se va a ubicar el péptido que le va a presentar al linfocito T. Este péptido que se va a ubicar acá, ahora vamos a ver cómo hace una célula que tiene esta molécula en su superficie para procesar un antígeno y expresarlo y mostrarlo al linfocito T. Esta proteína alfa tiene asociada una proteína que es la beta 2 microglobulina. Esta proteína cumple una función muy importante en la estabilización y en las funciones de la molécula de HLA en la superficie. Estos genes de clase 1 estas moléculas de HLA1 se los voy adelantando, van a presentarles sus antígenos a los linfocitos T CD8. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se une la molécula de CD8 en la superficie del linfocito, va a unirse al dominio alfa 3, que es este que está acá, de la molécula de clase 1. Vamos a las moléculas de clase 2. Esta molécula tiene dos cadenas, una alfa, con dos dominios alfa 1, alfa 2, y otra beta, beta 1, beta 2, que están unidas. ¿Sí? Tienen dominio transmembrana, membrana y transmembrana. El surco se forma entre alfa 1 y alfa 2, ¿sí? Y aquí es donde se inserta el péptido a presentarle. ¿A qué linfocitos le presenta? A los linfocitos CD4, porque los CD4 son los que van a unirse específicamente a la molécula de clase 2. Acá les quiero mostrar otro esquema. Fíjense, arriba son modelos que se producen por programas, por software que generan estos modelos de las proteínas. Y abajo quiero que vean el de abajo, el D, donde tenemos la estructura del péptido tal cual la vimos antes, está invertido el alfa 1, alfa 2 y alfa 3, la beta 2 microglobulina al lado, y la unión o el surco para el péptido. Si lo vemos desde arriba, como si lo miráramos de un dron, vamos a ver el alfa 1 en celeste, el alfa 2 en verde, y el péptido, fíjense que arriba forma como si fuera una cunita, ¿sí? Acá hay plegamientos de estas proteínas que hacen que permita que se acomode perfectamente el péptido ahí para ser presentado. Fíjense acá, tenemos la estructura, una molécula de HLA1 con su péptido. El péptido serían estas cadenitas de colores con uniones negras, ¿sí? Que serían los aminoácidos, los colores, ¿sí? Y entonces así es como lo presenta. Exactamente pasa lo mismo con el HLA2, donde vemos en la figura D, está también invertida HLA1 y HLA2 respecto a lo que habíamos visto antes, ¿no? Y beta 1, beta 2. Tenemos exactamente, fíjense que es muy similar, la vista aérea, si se quiere, de esta molécula HLA2, y la porción de surco que va a incluir al péptido. Cuando vemos la maduración de los linfocitos T, hay una parte que no se las comenté en ese momento porque todavía no habíamos hablado de las moléculas de HLA. Y esto es importante nombrarlo ahora para que lo asocien a lo que veníamos hablando de la formación de los linfocitos T, porque existe lo que se llama la maduración o selección de los linfocitos T en el timo. Y esta es importantísima, que es la función que cumple el timo en el sistema inmune. Recuerden que el timo es el único órgano linfático en el que no se produce reconocimiento antigénico, ¿sí? Es un órgano linfático primario exclusivo. La selección de los linfocitos T ocurre en dos pasos. Primero ocurre una selección positiva.
que la médula ósea va a fabricar un montón de linfocitos, pero van a ir a la apoptosis la mayoría de los linfocitos. ¿Por qué? Porque solo van a sobrevivir aquellos linfocitos que reconocen antígenos, es decir, que generaron, que tienen un TCR capaz de reconocer algo, ya sean propios o extraños, en el contexto de moléculas de HLA propias. Es decir, lo que va a primar acá es que ese linfocito que se generó, el linfocito T que se generó en la médula ósea, pueda adaptarse o pueda recibir antígenos de moléculas de HLA propias, ¿sí? Es decir, que tiene que haber ahí una concordancia entre las moléculas de HLA y los receptores del linfocito T. Por lo tanto, se eliminan aquellos linfocitos T que no pueden reconocer ningún antígeno, que realmente el TCR no puede reconocer ningún antígeno porque no se pueden asociar a moléculas de HLA propias. Esas moléculas de HLA propias son las que van a estar, por ejemplo, las HLA1 en todas las células nucleadas y las HLA2 en las células presentadoras de antígeno. Entonces, acá ya el timo se liberó de todo aquello que no va a funcionar con nuestros, o sea, que va a poder reconocer otras cosas que no sean exactamente que tengan que reaccionar, ¿sí? Porque no van a unirse a moléculas de HLA propias. Entonces ahí ya eliminamos un montón de linfocitos que no van a servir. Y luego viene la selección negativa, que de los linfocitos T que sobrevivieron del paso anterior, son eliminados aquellos que reconocen antígenos propios. Es decir, que lo que me van a quedar son linfocitos T que van a estar asociados, se van a asociar a moléculas de HLA propias y que van a reconocer antígenos, que son eliminados los que reconocen antígenos propios, o sea que van a reconocer solamente antígenos extraños. Como resultado de esto, yo tengo que tener linfocitos que se puedan asociar a moléculas de HLA propias y que reconozcan antígenos extraños. Y acá viene otro tema interesante, que es la restricción HLA de los linfocitos T. Ya les mostré cuando hablé de la estructura que los linfocitos T tenían, por un lado, moléculas de CD4 en su superficie, que eran los linfocitos T helper, y por otro lado, otros linfocitos T tenían los CD8. Ustedes van a ver en el módulo 2 cómo en un principio los linfocitos van a tener los dos, CD4 son doble CD, y luego se elimina uno y queda CD4 o CD8. Entonces, los linfocitos TCD4 helper necesitan que el antígeno esté asociado a una molécula de HLA2, ya que la molécula de CD4 que está en la superficie se une al dominio beta 2 del HLA2, es decir, son ligandos. Acuérdense, ¿sí? La molécula de HLA2 es esta, se une a este dominio beta 2, la molécula de CD4. En cambio, la molécula para los linfocitos TCD8 citotóxicos necesitan que el antígeno esté asociado a una molécula de HLA1, ya que el CD8, que tiene en su superficie, se une al dominio alfa 3 del HLA1, o sea que son también ligandos. Entonces acá los vamos a ver, las células accesorias y sus ligandos, y tenemos un linfocito T helper, fíjense, acá lo de arriba es el linfocito y lo de abajo es una célula presentadora que expresa la molécula de HLA2, en inglés es MHC en vez de HLA. Tenemos acá en verdecito la molécula de HLA2, ¿sí? Que tiene el péptido en el surco, y fíjense que tiene acá un triangulito. Ese triangulito es el dominio beta 2 de la molécula de HLA2. El CD4, que está en la superficie del linfocito T, va a reconocer, fíjense, el triangulito y se va a unir. O sea que la unión del péptido, el reconocimiento antigénico del linfocito TCD4, es
va a ser una cosa muy estrecha, porque no solamente va a depender de la unión del antígeno con el TCR, que va a ser esta unión y el reconocimiento, sino que va a haber un montón de abrazos aparte. Uno de los más importantes y que es restrictivo es el CD4 a la molécula de HLA, pero también tenemos otros abrazos que van a hacer que esto sea una unión más firme, que va a ser, que va a ser la unión, por ejemplo, del CD2, del linfocito, con otra molécula que es LFA3, esto no es tan importante que se acuerden los nombres. CD28, fíjense que tiene esta unión que es muy importante, que es al receptor B7 de las células presentadoras, y otras de adhesión, como el LFA1 al ICAM. Por otro lado, tenemos en los CD8 que ocurre más o menos lo mismo. Fíjense que tenemos en las células, todas las células nucleadas van a expresar molécula de HLA1. Fíjense que tenemos acá el péptido en el surco de la molécula de HLA1 en color amarillito, y la molécula de CD8 que está en el linfocito T citotóxico va a unirse al dominio alfa 3 de la molécula de HLA1. Este es el primer abrazo que tenemos. Después tenemos también CD2, ALFA3, CD28, fíjense que esto es común a ambos tipos de linfocitos T. Y tenemos obviamente las cadenas Z, el CD3, que es parte del receptor, las moléculas accesorias del receptor, que también ocurre en los casos de los linfocitos TCD4. Acuérdense que era importante para las señales de transducción de esta unión que va a activar luego la proliferación celular. Bueno, entendido cómo hay una restricción de los linfocitos T, CD4, hacia el reconocimiento antigénico con un tipo de receptores, de péptidos presentados en receptores, y otro va a ser para el CD8. Acá esto va a diferenciar qué tipo de antígeno se va a procesar y va a ser presentado en cada caso. Vamos a empezar por la derecha, que tenemos el linfocito al cual vamos a estar analizando la presentación, que va a ser cómo se le van a presentar los antígenos a un linfocito TCD4 helper. Este paso, perdonen chicos, este paso se va a producir para antígenos extracelulares, es decir, que los péptidos que van a ser presentados al linfocito TCD4 provienen de proteínas extracelulares. Vemos acá cómo se capta el antígeno, por ejemplo, supongamos que esto es un macrófago. Estas células presentadoras, recordamos que eran macrófagas, células dendríticas y linfocitos B. Es un macrófago, por ejemplo, que va a englobar una bacteria y se va a formar por la fagocitosis. El primer paso es la formación del fagosoma. Entonces, la proteína extracelular quedó englobada en una membrana. Fíjense, esta membrana se va a unir a un lisosoma y se va a formar un fagolisosoma. Ese fagolisosoma tiene enzimas, el lisosoma tiene enzimas que van a fraccionar la proteína, la van a cortar en péptidos. Fíjense que esta proteína que entró se transformó en estos 3 péptidos, en el ejemplo. Esta fagolisosoma, que es una vesícula rodeada por membrana, se va a unir a otra vesícula que va a tener la molécula de HLA2. Para ver esta unión, vamos a ver primero cómo se sintetizó esa molécula de HLA2. Como toda proteína de la célula, se va a sintetizar en el retículo endoplásmico rugoso. Se sintetiza, que es color verdecito, acá la vemos, pero en la síntesis, ese surco, para estabilizar la molécula, va a salir con una cadena invariante. Esa cadena invariante es como si fuera algo, cuando compran algo que viene con una tapita para tapar la parte importante.
Bueno, en este caso, esa tapita que va a ocupar el surco es una proteína que sirve para que se estabilice la molécula de HLA2 dentro del retículo endoplasmático. Esa cadena invariante va a ser reemplazada por el péptido. ¿Cuándo va a ser reemplazada? Va a unirse el fagolisosoma con esta vesícula que salió del retículo endoplásmico rugoso, y entonces la cadena invariante sale y el péptido es presentado en la molécula de HLA2. O sea que ese proceso, que son todos procesos muy complejos, procesos enzimáticos que están activados por determinados genes, esos procesos, ese proceso va a hacer que el péptido ocupe el lugar, se meta en el surco que se generó al liberarse la cadena invariante, y es una vesícula membranosa con membrana que va a migrar hacia la superficie de la célula presentadora y se va a unir membrana con membrana y va a quedar expuesto la molécula de HLA2 insertada en la superficie de la célula presentadora con el péptido. El linfocito T CD4 va a reconocer con el TCR este péptido y a su vez la molécula de CD4, fíjense, que se une sí o sí a el dominio beta 2 del HLA2. ¿Sí? Es decir, que este proceso del camino de procesamiento para los linfocitos TCD4 comienza con la endocitosis o fagocitosis, la lisis, que intra alguna vesícula con membrana, la unión en el citoplasma a través de unión de vesículas. Esto lo nombro porque después va a ser diferente en el HLA1, la vesícula que contiene el péptido con la vesícula que contiene la molécula de HLA2 va a desplazar la cadena invariante y va a ser expresada y reconocido. El péptido va a ser reconocido por el TCR y se va a poder unir porque tiene una molécula de CD4 que va a reconocer a su correceptor, que va a ser esta parte de la molécula de HLA2. Con respecto a la presentación a los linfocitos TCD8 es completamente diferente. ¿Por qué? Porque los péptidos tienen que ser intracelulares. ¿Qué diferencia hay entre un péptido que es englobado y otro que está en el citoplasma? Que este péptido está suelto. Este péptido no está dentro de ninguna membrana, esta proteína. Esta proteína está suelta. ¿Cuáles pueden ser estas proteínas sueltas? Pueden ser proteínas fabricadas, por ejemplo, por un virus, o proteínas tumorales, son las más frecuentes. Entonces, estas proteínas, que llamamos citoplasmáticas, acá dice citosólicas, tienen que también transformarse en péptido. Entonces acá va a intervenir una estructura celular que se llama proteosoma, que es como una trituradora. Fíjense que acá entra la proteína es un tubo helicoidal, donde, con serie de subunidades enzimáticas, que va a hacer que entre una proteína por un extremo y salen péptidos por el otro. Como si fuera que metemos en una procesadora y sale. Pero ahora sí, por otro lado, vamos a ver cómo se va a unir ese péptido a la molécula de HLA1. La molécula de HLA1 se fabrica dentro del retículo endoplásmico rugoso. A diferencia de la molécula de HLA2, esta no tiene cadena invariante. Pero sí lo que necesitamos es que el péptido se meta dentro de la membrana. Que para nosotros, ese péptido está suelto en el citoplasma, no es un péptido que esté englobado en una membrana que pueda unirse como pasó en el caso anterior. Entonces acá lo hace por medio de dos transportadores que se llaman proteínas TAP, que es como que le abre una compuerta y entra el péptido. Estas proteínas TAP1 y TAP2 están en la superficie del retículo endoplásmico y hace que estos péptidos puedan entrar y se ubiquen en el surco de la molécula de HLA1. Fíjense que acá esta molécula, que acuérdense que tenía un plegamiento acá en L, y la beta 2 micro ya está sintetizada y asociada a la beta 2 micro cuando se le une el péptido.
Luego el proceso es el mismo. Esta molécula de HLA1 que está internalizada, fíjense que está dentro de una vesícula con el péptido, como ocurre también en el caso anterior, va a migrar hacia la superficie, se va a exponer la molécula de HLA1 con el péptido, pero acá fíjense que el linfocito TCD4 no podría unirse a este péptido. ¿Por qué? Porque necesita que se una la molécula de CD8 del linfocito con el dominio alfa 3 de la molécula de HLA1. De esta manera tenemos la restricción HLA, que es la que nosotros vimos, la presentación específica, el reconocimiento específico, perdón, del antígeno presentado por el linfocito, por la célula presentadora en el caso de los de clase 2 y por cualquier célula nucleada en el caso de las moléculas de HLA1. En el caso de los antígenos exógenos habíamos visto nosotros, por ejemplo, arriba, este es un dibujito del libro de Reut. Tenemos, por ejemplo, la proteína que es destruida en el fagolisosoma a péptidos, se une a la molécula de HLA2 y es expresada. Esto es como una síntesis de lo que vimos antes. Y acá tenemos lo mismo, pero en el caso del linfocito B, porque el caso del linfocito B es diferente a la presencia de a la fagocitosis, porque no es exactamente una fagocitosis, sino que hay un antígeno unido, tiene que estar unido al receptor del linfocito B, o sea, la IgM de membrana, es endocitado, luego se une sí al lisosoma, queda en una vesícula que va a unirse a la vesícula del retículo endoplásmico que tiene, la molécula de HLA2. El paso siguiente es, dentro del reconocimiento antigénico, es entender por qué se reconoce por qué podemos reconocer todos los antígenos posibles y por qué ese reconocimiento es específico. Este es un tema muy complejo, lo estoy